Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de los domingos sobre el hogar. Estamos hablando sobre la crianza de los muchachos. El domingo pasado estuvimos hablando sobre los peligros que tienen los muchachos al ser educados, los peligros que corremos al educar muchachos, y el primer peligro que nosotros vimos la vez pasada fue el peligro de consentido, tener hijos consentidos, la parcialidad. Vimos también el peligro de la injusticia. Nosotros como padres somos muy injustos en muchas cosas, y el peligro de hacer demandas imposibles o demandas exageradas a los muchachos. Y hoy vamos a hablar sobre un poquito sobre el proceso de criar a los muchachos. El proceso de criar a los muchachos. A veces cuando se habla de criar, se piensa que criar es dar provisiones a los muchachos. Las provisiones, entre ellas está el alimento, está el techo, está el lecho, el ambiente familiar, todo lo que tiene que ver con las necesidades de ellos. Pero cuando se habla de necesidades de ellos, a veces solamente se habla de lo físico. Pero la Escritura nos muestra que el proceso de criar hijos va mucho más allá de las provisiones personales. Va mucho más de lo físico, la comida, el vestido, el techo, va mucho más allá. De hecho, la mayoría de padres son fieles en la provisión diaria, pero hay otras cosas que realmente se necesitan. Y vamos a abrir las Escrituras, porque una de las cosas que necesitamos en el proceso de criar a los hijos es reconocer la naturaleza de la niñez. 1 Corintios capítulo 13, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. En este maravilloso texto, donde se habla de la preeminencia del amor, se toca algo sobre la crianza de los muchachos. Primera carta a los Corintios capítulo 13. En este texto sobre la preeminencia del amor, en el versículo 11 se habla algo sobre la niñez. ¿Cómo reconocer que un muchacho es un niño todavía? ¿Y cómo reconocer cuando un muchacho ha dejado de ser un niño? Porque lamentablemente tenemos muchachos de 20 hasta 30 años que son niños todavía. Pero tenemos jóvenes de edad muy temprana, 12 años, 15 años, que son maduros. Son maduros. Tenemos gente vieja que parecen pelados. Y hay peladitos que parecen viejos por su manera de comportarse. Y no hablo de vejez, sino de madurez realmente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, se ve el reconocimiento de la naturaleza de la niñez cuando el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, escuche, Pablo ya sabía que no era un niño, él se consideraba ya un hombre adulto, pensaba como un adulto. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es necesario, hermanos, mirar todos estos principios. Y yo quiero que no miremos a ningún niño, no miremos a los adolescentes de aquí de la congregación, porque podemos estar mirando a los adolescentes de la congregación y decir: bueno, ¿quién de estos ya maduró o no ha madurado? Mírese usted, mirémonos nosotros personalmente. ¿En qué cosas usted es un niño todavía? Porque mire, el versículo 11 dice: cuando yo era niño. Bueno, una de las cualidades de un niño es que habla como un niño. ¿Cómo hablan los niños? Esa es la gran pregunta. Los niños, por lo general, hablan de temas poco importantes. Los niños hablan de cualquier cosa. ¿O no es así? Hablan del programa de televisión, de los juegos que hicieron. Todo eso son las conversaciones de los niños. Y la manera de hablar también es una manera muy infantil de hacerlo. A veces hablan muy mimadamente, muy como niños. Ay, mami. Ay, papi. Papi, mami. Así es el hablar de los niños. Y a los niños les encanta hablar de lo que no saben. ¿O no es así? Les encanta meterse en lo que no conocen. Pregunta: ¿qué tan niño es usted todavía?
Porque Pablo dice, ya está hablando como un adulto, diciendo cuando yo era niño, hablaba como niño. Lo otro es interesante, cuando yo era niño, ¿qué más hacía? Pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? De la misma manera que hablan, ¿cierto? Porque tal hablan, así piensan. ¿Cuáles son los pensamientos de los niños? Los muchachos están preocupados a veces por lo que van a comer. Los muchachos están preocupados a veces por los juguetes. Están preocupados por las cosas triviales de esta vida. Y eso es pensar como niño. Por eso la Biblia nos reta a todos nosotros a no afanarnos por las cosas de esta vida, porque el que se afana por las cosas de esta vida por lo general es un niño. Es un niño. A veces cuando se trata de vestir, el niño no le importa lo que se pone. O sea, el adulto, el maduro, verifica muy bien lo que viste. La madurez me lleva a pensar distinto y es interesante que la Biblia nos reta mucho en la manera de pensar. El niño piensa sin malicia. Esa es una de las virtudes del niño, que el niño piensa sin malicia. El adulto piensa maliciosamente. Pero no el maduro. Mire, quiero hacer la diferencia. El niño piensa sin malicia, el adulto piensa maliciosamente, pero no el maduro. El maduro no tiene malicia. De hecho, la Biblia nos ordena como gente adulta pensar como niños sin malicia. El niño lo saludó y no es una pregunta, ¿y por qué me tocó? ¿Por qué me saludó así? El adulto sí. ¿Por qué me saludó así? ¿Por qué me miró así? ¿Qué me vio? Uno ve a un niño de arriba abajo y ni siquiera le pasa por la cabeza que uno lo estaba observando. Mira, es una persona adulta de arriba abajo. ¿Qué me vio? ¿Qué no le gustó? Nosotros somos malos para pensar, pero tenemos que ser maduros en la manera de pensar, no maliciosos. Dice la Biblia, no maliciosos, Romanos dice esa parte. Por eso nosotros tenemos que pensar y mirar cómo hablamos, cómo pensamos, porque de la manera que hablamos así, pensamos, y de la manera que pensamos así, hablamos. Y la otra manera de juzgar a un niño es la manera como él juzga las cosas. Los niños berrinchean casi por todo, ¿o no es así? Los niños berrinchean por todo. Y hay adultos que berrinchan por todo. A los niños por lo general casi cualquier cosa les molesta. Y hay algunos adultos que también cualquier cosa les molesta. Por eso tenemos que revisar realmente si lo que es el reconocimiento de la naturaleza de la niñez y lo que es la naturaleza del adulto. Sí, hermano. Pastor, a veces el término de malicioso o malicia en algunas partes uno tiende a confundirlo. Por lo menos, a veces la malicia es por lo menos una parte peligrosa y uno como que se va por otra parte. ¿Eso es precaución o malicia o la Biblia? La Biblia eso lo llama prudencia para el adulto. En lo que es ya la madurez, la Biblia lo llama prudencia. El prudente ve el peligro y se aparta. Sí, pero a veces usamos ese término de malicia mal, pero no sí. Malicia, pero no, porque no tiene que ser... Exactamente, el adulto debe ser prudente. Sí. El niño no es malicioso, tampoco es prudente. Y por ser imprudente, mete la nariz en cualquier parte y fracasa fácilmente. Por eso el consejo para los jóvenes que sean prudentes. Prudentes. Estos días esta semana visitamos a los hermanos de San Carlos. Y estuvimos ahí en una de las cascadas que hay en San Carlos, una cascada que tiene una piedra como de unos 15 metros de alto, más, 20 metros. Y nosotros estábamos en ese pocito que hay partes donde uno puede meterse y sacar las manos y esa es la altura del pozo, por ahí la altura de uno más la mano. Pero había unos muchachos de 12, 18 años subiéndose allá como a 20 metros y tirándose a ese pozo. Eso se llama imprudencia. Eso es lo que la Biblia habla, huyan de esas cosas. Un hombre maduro nunca hará eso, jamás. Porque un hombre maduro no tiene a nadie que demostrarle nada. Eso lo hacen los niños, lo hacen los imprudentes. Pero es interesante ese principio y yo quiero que meditemos realmente en esa parte, porque solamente no vamos a hablar de los muchachos, hablemos de nosotros. ¿Es usted maduro?
El maduro nunca reacciona de manera violenta. El niño sí. El maduro nunca actúa en pro de lo que le pasa. El niño sí. El maduro actúa en pro de las convicciones que tiene. Y si sus convicciones son bíblicas, sus respuestas honrarán a Dios. El niño no. El niño depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Cambien al niño una presa de pollo por un bombón. ¿Qué hace el niño? Se lo goza. Pero vaya y cámbiele a un inmaduro una presa de pollo por un bombón. ¿Qué hace? Pelea. Ahora, uno muestra la madurez, hermanos, en la manera en que uno juzga las cosas, en la manera en que uno piensa y en la manera en que uno habla. La manera de hablar, pensar y juzgar muestra la clase de madurez que nosotros tenemos. Y para nosotros mirar si nuestros hijos han salido de la niñez, tenemos que juzgar estas tres cosas: cómo habla, cómo piensa y cómo juzga. Y en eso, hermanos, en estos tiempos estamos viendo demasiada inmadurez. Demasiada inmadurez. No solo en los muchachos, sino en los adultos. Demasiada inmadurez. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros miremos, porque realmente en el proceso de criar no solamente hay que trabajar por las provisiones generales de los hijos, de la familia, sino el reconocimiento de la naturaleza del paso a la niñez. Y vamos a Jeremías capítulo 1, vamos un momentico allí, porque nosotros vamos a ver ese paso de la niñez a la juventud, y Jeremías capítulo 1 lo muestra cuando el Señor le habla a Jeremías. Recuerden que Jeremías es un hombre que se cree niño. Es un adulto que se cree un pelado todavía. Y el Señor lo reprende y dice: no, Señor. ¿Cómo saber que un muchacho ha pasado de la niñez a la juventud? De hecho, estas tres cosas son visibles. Pero la pregunta es: ¿cómo se hacen visibles la manera de hablar, la manera de pensar y la manera de actuar? Y hay personas que aún hay que corregirles eso, porque tienen madurez, pero aún se expresan como niños. Y Jeremías capítulo 1, en el versículo 7 específicamente, voy a leer el versículo 4 en adelante para coger el contexto. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Eso lo está diciendo el Señor. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces responde Jeremías y dijo, y yo dije: ay, Señor. Mire, una de las evidencias a veces de la niñería son las quejas. Una de las evidencias de la niñería son las quejas. Hermano quejambroso, hermano infantil. Los muchachos se quejan. Más de un muchacho, ¿verdad? Que lo primero que hace es quejarse. Ay, Señor Jehová. Al menos era respetuoso, ¿no? En esa parte. He aquí que no sé hablar porque soy niño. Ahí la Biblia está mostrando que los niños no saben hablar. Pero este no era que era niño, este no era niño. En este momento no se estaba comportando como niño, estaba comportando de manera rebelde, que era distinto. Por eso el Señor le responde en el versículo 7 y le dice: y me dijo el Señor Jehová, no digas, porque era solo un decir, no digas que soy un niño. Mira la evidencia de la madurez. ¿Cuándo una persona ha alcanzado madurez? Versículo 7. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Evidencia de madurez son estas dos cosas: obediencia al mandato y fidelidad al consejo que se le da o al mensaje que se le da. Fidelidad. Los niños por lo general distorsionan cualquier cosa que uno les diga porque no oyen bien, y se les olvida cualquier cosa que uno les mande porque no lo hacen. Uno manda a los pelados a la tienda y terminan una media hora, una hora y no llegan, y uno sale y están afuera jugando pepa, jugando trompo, jugando
o sencillamente hoy en día pues ya no juegan trompo, ni pepa, ni fútbol. Están sentados en la silla jugando con el celular o en el televisor. Y como el sapo, si me siguen fregando, no voy. Miren, hermanos, es interesante este principio para el reconocimiento del paso de la niñez a la juventud o de la niñez a la madurez. Es cuando el muchacho aprende a obedecer en todo y aprende a ser fiel en lo que se le dice o se le manda hacer. Y yo quiero hacer la pregunta, hermanos, ¿qué tan maduros somos nosotros? Porque estamos terminando año y estamos empezando uno nuevo en nuestros calendarios. Y tenemos que tomar metas de madurar. ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros? ¿Cuál es la meta realmente general de Dios para nosotros? ¿Cuál es? La estatura de Cristo. Madurez, hermanos. Y la pregunta es, en estos 360 días que llevamos, bueno, un poquito como 350 y punto, ¿qué tanto más se ha parecido a Cristo usted? Si fuese este nuestro último año de existencia en la tierra para ser como Cristo, ¿qué tanto nos hemos acercado a parecernos a Él? En todo. Porque la Biblia nos demanda que debemos ser como Él en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de juzgar. Y si el Señor lo permite, aún en la manera de morir. Morir dando la vida por otros y no matándolos. Muchos de los que estamos aquí moriríamos matando a la gente en lugar de dando la vida por ellos. Primero muerto que dejarme, dicen algunos, ¿cierto? Y en el caso de Cristo es primero muerto antes que dañar, antes que ofender. Por eso es importante que nosotros miremos estos versículos y miremos realmente en el proceso de crianza de nuestros hijos, pero en el proceso de crianza de nosotros mismos y en los procesos que Dios nos lleva, porque tenemos que reconocer, usted y yo somos discípulos del Señor, usted y yo somos hijos de Dios, y en el proceso de educación de Dios hacia nosotros nos llevan estos procesos. Pregunta, ¿en qué clase de madurez vamos? ¿Somos niños? ¿Tenemos algo de juventud? ¿O ya somos maduros? Pablo estaba allá en el final de sus tiempos y ya estaba a punto de decir he acabado la carrera, pero él decía, aún no soy perfecto, aún no soy maduro, pero los que hemos alcanzado cierta madurez pensamos de esta manera, y los que piensan de esta manera, entonces sigamos adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, en este texto del versículo 7 de Jeremías capítulo 1 vemos dos cosas en cuanto al reconocimiento del paso a la niñez: obediencia completa, obediencia inmediata. Una persona que no obedezca inmediatamente y obedezca de la manera que lo mandaron es un niño. Es un niño. Por eso tenemos que pensar seriamente en estos principios y tomar decisiones realmente, hermanos, en esos procesos. Vamos a Proverbios 18-19. En el proceso de crianza, no solamente es necesario el reconocimiento de estas cosas, del paso, de las provisiones personales, del reconocimiento de la naturaleza de la niñez y el reconocimiento de la niñez hacia la juventud o a la madurez, sino los procesos temporales también. Proverbios capítulo 19, el versículo 18. Hay unos procesos temporales, para algunos no son temporales porque para algunos hay que sostenerlos, pero qué bueno que fuesen temporales. Y es el castigo. En los procesos de madurez se necesita castigo también a los muchachos. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice el texto: castiga ¿a quién? A tu hijo. Mira la orden. ¿Hay orden de castigar al muchacho? De hecho, la Biblia dice que el muchacho que se deja sin disciplina es un muchacho aborrecido. ¿Cierto? Muchacho aborrecido. Una de las mejores maneras de aborrecer a un muchacho, a un hijo, es no corregirlo cuando es rebelde. Porque la disciplina es para la rebelión. Y es parte del proceso de crecimiento en la rebelión. Dios castiga al hijo a quien ama. Pero no lo castiga como algunos padres por sospecha, lo castiga justamente, o sea, cuando lo merece. Por eso dice la Biblia que nuestros padres nos castigaban a nosotros como a ellos les parecía y cuando ellos querían. Pero o sea, Dios
realmente para lo que es correcto y es justo, para que realmente participemos de su santidad, para que lleguemos a la madurez. Y la verdad, hermanos, hay procesos en la iglesia, como los que hicimos con el caso del hermano Henry o de Henry, ¿cierto? Ahí valga aclarar aquí, porque no está aquí, pero no importa, si usted también lo diría. Hermanos, él todavía no se le debe ni se le puede llamar hermano. Él sigue viniendo a la iglesia, pero no debe ser llamado como hermano todavía, porque no lo manifiesta en nada. No lo manifiesta en nada. Que venga, denle bienvenido a Henry, qué gusto saludarlo, verlo, cómo va su cambio, pero no se le puede llamar hermano, porque su comportamiento sigue siendo el comportamiento de un impío. Su vida como esposo sigue siendo la vida de un impío, su vida en todos sentidos sigue siendo la vida de un impío. Y hay que seguir procesos, no solamente en el hogar, no solamente en la iglesia. Dios nos toma con nosotros. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Porque lo más común cuando llega, por ejemplo, Henry, lo más común es de uno, dice, hola hermano, bienvenido, pero no lo es. Parece que no lo es, y si lo es, no lo demuestra. Y mientras que no lo demuestre, dice la Biblia, no lo llames hermano, ni se junte con él. Ahora con los muchachos es interesante ese mandato, castiga a tu hijo, es una orden. En tanto que hay esperanza. La verdad, hermanos, es que un hijo, mientras que esté en casa, hay esperanza con él. Pero una vez se vaya de casa, la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios lo puede devolver como devolvió al hijo pródigo. Porque Dios es misericordioso y lo puede pasar por procesos. Y hay padres que no permiten que Dios lleve a sus hijos en los procesos. Hoy en día tenemos más padres alcahuetes, quitándole o tratando de evitar la disciplina de Dios contra ellos. Porque lo que Dios quiere hacer, los padres no lo quieren hacer. Dios a veces quiere que el hijo aguante hambre para que aprenda a comer, y tus padres no quieren, le hacen todo lo que el hijo quiere. A veces Dios quiere que el hijo aguante frío, esté sin casa, esté sin padre, esté sin madre, esté sin techo, esté sin casa, sin cama, sin cobijas, para que aprenda. Y los padres no quieren. De hecho, los padres alcahuetean más al malo que a los que realmente son correctos. Hoy en día es ese proceso. Pero Dios dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. La verdad, hermano, es que en el proceso de disciplina los hijos deberían ser disciplinados hasta cierta edad. Porque a cierta edad lo lógico es que ya alcanzasen madurez para no ser disciplinados. Pero en los procesos que tenemos hoy en día, como dicen por ahí, toca castigar al adulto porque no se castigó al niño. Y lamentablemente, estos días estaba escuchando en noticias, no sé cuántos, dice 8,000 o 12,000 prisioneros de este año, por hurto, digamos, por robo. ¡Wow! Y yo dije, ¿dónde estará metiendo esa gente? ¿Y sabe qué es lo triste? Que las prisiones de hoy en día son un excelente lugar para muchos de ellos, porque allí tienen comida, tienen techo y tienen que tener salud obligatoriamente. ¿O no es así? Les tienen trabajo. No gozan de libertad porque están bajo paredes, pero tienen al menos las cosas necesarias. Tanto que hay ladrones, hay delincuentes que no quieren salir de allí cuando se les cumple su condena. Salen y matan a otro, hacen cualquier fechoría para que los vuelvan a prisión. Porque allí tienen comida, tienen techo, tienen salud. Y muchos hacen excelentes negocios y tienen muy buena plata porque son negociantes allí. Eso no es parte de la disciplina de parte de Dios. En los principios bíblicos, el prisionero era un esclavo del Estado. Era un esclavo del Estado. Servía y trabajaba para el Estado. O moría bajo las manos de su opresor, porque lo merecía bajo la ley. Cualquiera que cometiera un delito según la ley, si el delito era culpable, debía pagar ojo por ojo y diente por diente. Así era la ley. Si quitó un brazo se le quitará. Si cortó una pierna se le quitará. Si mató, debe morir. Pero todo lo que tenemos hoy en día es una alcahuetería en todos los aspectos, tanto en el hogar como en
en la iglesia, en cualquier parte. Pero el versículo 18 hay una advertencia para nosotros en la educación. ¿Hay que castigar al muchacho? Sí. Dios dice, sí hay que castigarlo, pero hay una advertencia. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque aquí es donde entra básicamente la disciplina con odio, con rabia, con ira. No, dice Dios, sí hay que castigarlo. Y hay que castigarlo por su rebelión, hay que castigarlo por su necedad, hay que castigarlo. Pero no se apresure tu alma para destruirlo. Porque uno puede terminar maltratando en lugar de corregir. Y el maltrato no se da por la corrección, se da por la mala manera de corregir. De hecho, se maltrata al hijo que necesita corrección y no se le da, se maltrata. Pero a veces se maltrata al hijo por la manera en que se corrige. Hay que corregir, hermanos. Por eso, hermanos, en este proceso temporal, la Biblia nos da la orden: castiga a tu muchacho. Castiga. Ahora, en ese proceso de crianza hay un proceso de entrenamiento que la Biblia nos menciona. Vamos a Isaías 28 un momentico. Isaías capítulo 28, en el versículo 10. Y este es un texto que también está en Deuteronomios capítulo 6, pero vamos a Isaías 28, versículo 10. Isaías 28, 10. Es interesante, hay una pregunta en el versículo 9. Hay una pregunta en el versículo 9 y la pregunta es esta: ¿a quién se enseñará la ciencia? ¿A quién se hará entender la doctrina? Y da dos opciones. Estamos en Isaías capítulo 28, versículo 9. Estamos allí, hermanos. Isaías capítulo 28, versículo 9. Vuelvo a hacer las dos preguntas que hace el texto. ¿A quién se enseñará la ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y se dan dos opciones. ¿A quiénes? ¿A los destetados? O sea, los niños que se les acaba de quitar la teta. ¿A quiénes más? ¿O a los arrancados de los pechos? Que tiene que ver con lo mismo. A los que no se les vuelve a dar seno. Y es interesante ese principio, porque la orden de Dios es enseñar la escritura desde la niñez. ¿Cuándo un niño es más receptivo y más capaz de aprender cualquier cosa? O la edad de la gente, ¿no? Bien pequeño. La vara, desde el más pequeño. Hoy en día, hablarle a algunos hermanos de que el niño recién nacido deben tenerle comprar la varita, a algunos les parece, hermanos, un caos. Pero los que le hemos experimentado sabemos la bendición de corregir a veces a un niño recién nacido quitándole el pañal, porque a algunos le ponen doble pañal y le pegan después. Pero cuando uno quita el pañal a un bebé y lo corrige con el amor de Dios y de manera correcta, ¡wow! ¡Qué bendición desde chiquitos! Porque aprenden a dormir en paz toda una noche y aprenden en diferencia lo que es día y es noche. ¿A qué edad se ve? ¿Desde qué edad se bebé? Desde el vientre, hermana. No, pero digo con la varita. Desde que nace. Si empezó a patalear y a dar guerra desde que nace, de ahí. Porque algunos niños a veces no quieren tomar seno, no quieren. Y les ponen el tetero y ahí sí. Y qué pena, hijo. Dios dice, te ganarás la comida con el sudor de la frente. Y tomando tetero usted no suda. Vas a sudar trabajando. Sáquelo usted, hijo. Si quiere comer, sáquelo. ¿O no es así? Ese es el principio bíblico. Que la mamá tiene que llorar con el bebé. Llora con el bebé. El niño suda y la mamá sangra. Pero así se aprende. Y si se porta mal, hermana, desde que nacen hay que darles vara. Pero la pregunta del versículo 10 muestra una de las maneras de educar, que es la repetición. Deuteronomio 6 habla de ello: y la repetirás a tus hijos, la repetirás a tus hijos, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, siempre hay. Y miren lo que dice el versículo 10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Está hablando sobre el principio de la repetición. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a través de la repetición? ¿Cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de hacer planas? Una palabra 100 veces, una palabra 300 veces. Escriba las tablas 50 veces, 100 veces. Y usted me hace a mí un examen de tablas y yo se las menciono, al menos las que más puedo. Al menos del 0 al 12 se las respondo todas.
y de ahí para arriba me dejan pensar un poquito, pero lo hago también. Pero hay muchachos de aquí que no han tenido ese proceso de repetir, de hacer plana con las tablas, y les pregunta a uno 7 por 8 y lo piensan y despiden, dicen 56, y uno les dice y 8 por 7, no sé. ¿Cierto, muchachos? Porque no hay el proceso de la repetición. La mayoría de gente hoy en día tiene muy mala letra, porque no existen los procesos de hacer planes, como nos tocó a la mayoría de nosotros. La repetición es un proceso educativo, bíblico, divino. Y de hecho Dios nos ha puesto a repetir y a repetir y a repetir y a repetir para poder aprender. La repetición es un principio. Y la repetirás a tus hijos, estando en la casa, estando en la calle, en el camino, al acostarte, al levantarse. ¿Cuántas veces hay que repetirle a un pelado para que aprenda? Muchas. Pero a veces hay que acompañarlo de la vara para que lo hagan. El otro principio es la orientación. Proverbio 22. Versículo 6, ustedes lo conocen de memoria. Proverbios 22, 6. Cuando una persona se le repite y no hace caso en la instrucción, lo siguiente que necesita es disciplina, hermano. Disciplina. Y lamentablemente en la iglesia también hay que hacerlo. Porque hay hermanos que se les repite, se les dice y no hacen caso. El siguiente proceso es la disciplina. Proverbios 22, 6 es muy claro cuando dice: instruye al niño, escuche, al niño en su camino, no al viejo. Y cuando fuere viejo, no se apartará. El que se aparta en la vejez, le faltó instrucción en la niñez. Dios es el único que puede cambiar ese proverbio que dice que palo torcido, paso que nace torcido, nunca su tronco endereza, pero Dios sí lo puede enderezar. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a enderezar? Pero Él lo endereza. Él lo endereza. ¿O no nos ha enderezado algunos? Pero vayan los procesos de Dios, porque Dios lo mete a esos palos en unos trapiches, hermanos, que se endereza o se endereza. Y a veces para enderezar algo dañado hay que volverlo a destruir. Es el trabajo del alfarero. El alfarero tiene la capacidad de volver la vasija de barro, volverla a hacer barro y volver a hacer una nueva vasija. Pero eso es doloroso para la vasija. Pero Dios tiene el poder para hacerlo, nadie más. Pero este texto es interesante cuando dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Uno de los errores grandes que he visto en muchos hermanos, no solo en hermanos, en las sociedades, que dicen: hermano, yo voy a dejar que el niño decida por él mismo. Eso es responsabilidad de él. Eso es sencillamente decirle: yo voy a dejar que el diablo instruya a mi hijo. Porque el niño nace pecador, nace pecaminoso y con el deseo de pecar. Y si no tiene quien lo instruya, ¿qué hace? Deje que un hijo haga lo que quiera. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo incorrecto. De hecho, la Biblia ordena: cada vez que usted hace lo que quiere, usted está haciendo lo que es incorrecto. Cuando usted y yo hacemos lo que queremos, estamos pecando contra Dios. Porque la mejor manera y la manera correcta de hacer lo correcto es estando bajo autoridad. Y el que no está bajo autoridad siempre estará errando, porque estará haciendo lo que quiere. Y el que hace lo que quiere no sirve a nadie, no edifica a nadie, no le sirve a nadie. El que sirve es el que está bajo autoridad. El esclavo, el empleado, el obrero es el que está sirviendo. Ese es el que está sirviendo. Pastor, en las elecciones pasadas hubo un candidato, una teoría diabólica, que dijo que no se nace hombre, no se nace mujer, que durante el tiempo se iba a parir. ¿Cómo se le ocurre a predecir eso? Pero esa es la ideología que tienen muchos padres en la educación. Mi hijo decida. Mi hijo decide. Bíblicamente, ninguna persona, escuchen, ninguna persona, ni usted ni yo, tenemos permiso para decidir. Ninguno. Porque tenemos mandamiento de lo que debemos
hacer. Y el que tiene mandamiento de lo que debe hacer, no tiene permiso para decidir, tiene voluntad para obedecer. Es decir, todos los que estamos bajo mandamiento, y no hay nada en la creación que no esté bajo mandamiento. El sol está bajo mandamiento, por eso siempre sale por el mismo lado y siempre se oculta en el mismo lado y camina siempre el mismo sendero. Siempre. El día está bajo mandamiento, por eso no dura ni más ni menos, a pesar de que a todos nos parece. No. ¿Por qué los astrónomos pueden predecir un eclipse de sol, un eclipse de luna? ¿Por qué? Porque toda la creación está bajo mandamiento y toda se rige bajo principios inalterables, inmutables, que tienen que suceder para que las cosas funcionen como deben ser. La tierra gira, pero nunca se acerca más ni nunca se aleja, sino de la medida que Dios la dejó. El único ser rebelde sobre la tierra es usted y soy yo. Los únicos que creemos que tenemos voluntad para decidir, hacer. Y cuando nosotros decidimos hacer lo que queremos, siempre estamos en contra de Dios. El Hijo, hermano, el Hijo no tiene permiso para decidir, tiene voluntad para obedecer. Y el ejemplo es Cristo. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, enséñale al niño cómo vivir, cómo andar, y cuando fuere viejo seguirá ese mismo camino. Hoy en día es triste, pero la mayoría de la juventud está llegando a los 20 años y no saben qué van a estudiar. Llegan a los 20 años y la mayoría han probado 2 y 3 carreras y no saben qué seguir todavía. ¿Sabe por qué? Por la mala instrucción. Jesús, un modelo de hijo bien educado, a los 12 años sabía exactamente lo que debía hacer y ya lo estaba haciendo. Ese es el modelo de nosotros. Yo tuve el privilegio a los 9 años de saber que Dios me había llamado al pastorado, a los 9 años. Desde los 9 años estuve esperando el tiempo de poder prepararme y ir a un instituto desde los 9 años. Convencido del llamado de Dios. Y vamos a Efesios 6:4. Es un texto que ustedes conocen. Porque no solo la repetición es parte del entrenamiento, no solamente la orientación, sino la corrección. La corrección. Y este texto de de Efesios capítulo 6, que nosotros hemos repasado muchas veces este texto, volvamos a mirarlo otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La repetición es necesaria en el hijo. La orientación, mostrar el camino por donde debe caminar, es necesaria para el hijo. Y la corrección es necesaria. Y es interesante, quiero tocar esta palabra donde dice criarlos, esa palabra. Todos los procesos que Dios nos dio son procesos de crianza. De hecho, el único trabajo que se debe hacer con una persona es criarlo. En sus diferentes etapas hay que criarlo. El verdadero profesor, ¿qué hace? El verdadero profesor se convierte en padre de sus hijos para criarlos en esa etapa que les da. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que pasamos de los 40 años, hay un buen número, ¿cierto? Recordamos a nuestros profesores. Y yo no sé si hacer la diferencia, ¿quién me dio más palos? ¿Si mi profesor o mi mamá? Pero yo creo que eso fue por igual, hermano. Y ese dicho de que la letra con sangre entra. Le faltó un poquito más de palo entonces, pero bueno, ahí va bien. Una profesora le dijo en una reunión en mamá que los niños, por donde piden comida, piden correo. Por la misma por la boca. Miren, hermanos, es interesante este principio. Hace 40 años atrás, nosotros como hijos, yo no sé usted, pero a mí sí, yo tenía que obedecerle a papá. De la misma manera que tenía que obedecerle al profesor. De la misma manera que tenía que respetar a la policía. De la misma manera que tenía que respetar cualquier autoridad.
sea, cualquier persona que estuviese frente a mí era autoridad. Hoy en día el dicho muy común es: usted no es mi papá. Pero para nosotros el profesor era un padre, el policía era un padre, toda autoridad para nosotros era un padre y nos podía disciplinar. Autorizado al maestro que le dijera. Claro. Yo recibí algunas pelas dobles, porque las recibí en el colegio y llegaba a la casa llorando, quejándome de la profesora, y tenga la otra de una vez. Y a veces me cogían de la mano y vamos con la profesora. Y si la profesora daba las suficientes razones para ver que yo era culpable, la tercera me la ganaba. Pero ahí aprendió uno a respetar la autoridad, a respetar la autoridad. Pero hoy en día la educación del niño, los papás le dicen: no sea bobo, no se deje. Ese es el consejo más normal de un padre para un hijo: no sea bobo, no se deje. En lugar de enseñar la escritura, es: respeta la autoridad, humilla la cabeza. Si no tiene la razón, guarda silencio. Pero a veces hay padres que le enseñan a sus hijos, pero ellos van y toman venganza por los hijos, y los hijos dicen: qué bueno. Tampoco es correcto. La corrección, críenlo, dice la Biblia. ¿Cómo se cría un hijo? La Biblia nos dice cómo: dentro de la disciplina y dentro de la amonestación del Señor. Es interesante los dos principios. El hijo se cría dentro de un sistema educativo, no fuera, dentro de un sistema educativo. Por eso el texto dice: sino críalos ese es dentro de, en disciplina del Señor y en amonestación del Señor. Y la Biblia dice que la disciplina empieza desde que el niño es concebido, y la amonestación empieza desde que el niño es concebido, porque hay niños canzones desde el vientre de la madre. ¿O no es así? Desde el vientre son molestosos, canzonean, a veces no dejan dormir, y cuando no dejan dormir a la mamá, no dejan dormir al papá. Eso es de ahí. ¿O no es así? Porque la mamá: oh, mira, este niño no me deja dormir, mira dónde tiene las paticas, mira dónde tiene la cabecita. Entonces le toca levantarse: amor, ponga la nalga para que el niño sienta. 2 reglas a la mamá para que el niño sienta. No, ese no es un consejo bíblico. A algunos esposos les agradó, pero bueno, ese no es el consejo. De levantarse y desde ahí hablarle con autoridad a esa criatura que está en el vientre. Ellos escuchan, ellos oyen y responden a la autoridad de papá. Responden, hermanos. Pero cuando nacen también hay que tomarlos hasta el día en que se casan. Y yo creo que hay que hablar también con nuestros yernos y con nuestras nueras, decirle: vea, si se porta mal mi hijo, mi hija, tráigalo aquí a casa y lo arreglamos. Se le dice al yerno: bueno, yerno, si mi hija se porta mal y usted consciente en que necesita vara, tráigalo. Usted no puede pegarle con una regla, yo sí. Usted no puede castigar ni disciplinar a su mujer como se castiga un hijo, pero yo sí. Si me das permiso, tráigala aquí y se la emparejamos un poquito y se la devolvemos otra vez para que la lleve con lágrimas en los ojos, pero recordando que debe portarse bien. Y viceversa, porque hay padres que le ha tocado coger a sus hijos viejos por maltratar a sus mujeres y darles vara también y enseñarles cómo es que se trata una esposa. ¿O no es así? La disciplina es para el rebelde, no es para el niño, es para el rebelde. Solo que la Biblia muestra que debiera ser la niñez nomás, porque se supone que el niño debe madurar. Y si se supone que el niño debe madurar, entonces el adulto no necesita más vara. Pero si el adulto no madura, la disciplina sigue. ¿Y sabe qué es lo triste? Que si el papá deja de disciplinar, el mundo lo puede matar. Por eso la escritura es muy clara: no rehúses corregir al muchacho, castígalo con vara y no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. Yo les he dicho mucho esto y se los vuelvo a repetir.
Proverbios 23, si quieren ir conmigo allá está, para que sepan dónde está. Proverbios 23, versículos 13 y 14. El principio del texto es este. Papá que deja de disciplinar a su hijo, le está diciendo a Dios que se lo mate. Así de sencillo. Padre que deja de disciplinar a su hijo, le está diciendo a Dios que se lo mate. Porque la sentencia de Dios sigue siendo la misma. La paga del pecado es la muerte. Y si hay algo que Dios aborrece, es un hijo rebelde. De hecho, están dentro de los pecados de muerte. Cuando algunos se preguntan, pastor, ¿cuál es el pecado de muerte? La rebelión de los hijos es un pecado de muerte. La Biblia dice, hijo borracho, hijo contumaz y rebelde, debe morir. Esa es la orden de Dios para el pueblo de Israel. Y la ley solamente se cumplió en Cristo, no se quitó. Se quitó para el justo, pero no para el rebelde. El rebelde sigue sentenciado a la ley de Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice que la ley no es para el justo, sino para el rebelde, para el matricida, para el desobediente. Pero Proverbios 23:13 dice, no rehuses. Es el mismo principio allí, corrige al muchacho cuando lo necesite. No rehuses. Uno como padre, uno rehúsa mucho corregir los hijos. Mucho, hermano. Y hay que tomar decisiones de no volver a negarle la vara a los pelados. Dice el texto, no rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué? Da la razón. Porque si lo castigas con vara, él no va a morir. ¿A cuántos ha matado la vara? A ninguno. Pero ¿a cuántos han muerto por falta de vara? Versículo siguiente. Lo castigarás con vara, dice. Con vara. O sea, algo que los mida completamente. Y librará su alma de la muerte. La palabra Seol ahí es de la muerte. Y es maravilloso ese principio, hermanos, de la disciplina correcta. Y es necesario que aprendamos, hermanos, los principios que Dios nos ha enseñado para poder entrenarnos unos a otros. Y estos mismos principios se deben aplicar en el hogar, se deben aplicar en la iglesia, se deben aplicar en la nación, porque son los principios educativos de Dios. Principios educativos de Dios. Lamentablemente tenemos una sociedad tan corrupta por falta de verdadera disciplina. De verdadera disciplina. Tenemos cantidad de delincuentes felices durmiendo en casa. La famosa casa por cárcel. De delincuentes. Tenemos cantidad de hijos comiendo, durmiendo y viviendo a costillas de sus padres cuando merecían estar bajo disciplinas, expulsados de su casa en una prisión o posiblemente muertos. Tenemos en la iglesia muchos hermanos en pecado porque no se les ha aplicado la disciplina que se debe aplicar. Pero les vuelvo a recordar el principio. No es correcto disciplinar a alguien que no sabe, pero después de que sepa, ya sabe que la disciplina viene. Y en la iglesia hay muchos hermanos, como en el caso de Henry Carvajal, que aparentan ser creyentes, pero no viven como tal. La disciplina viene tarde que temprano. No solo de parte de Dios, sino de parte de la iglesia. Porque si usted se hace llamar creyente, pero no vive como creyente, debe ser disciplinado. Para que viva como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien no se le disciplina? Y si se queda sin disciplina, no es tratado como hermano, sino como bastardo. Que Dios nos dé la gracia de seguir procesos correctos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio, Dios, de conocer las Escrituras. Y gracias porque tú sí llevas esos procesos con nosotros, a pesar de que nosotros somos infieles en los procesos. Gracias por donde nos has pasado, Dios, toda nuestra vida. Y gracias por este nuevo año que nos has permitido y nos has entrenado, nos has corregido. Pero hay muchas cosas, en muchas cosas nosotros no hemos querido aprender, pero sabemos que tú no vas a desistir. Y si es necesario la disciplina, tú la vas a traer. Rogamos misericordia para todos nosotros y en especial clamamos para que podamos obedecer y disponernos para vivir en obediencia. Suplico la misericordia para esta familia como tus hijos, para que podamos obedecer voluntariamente y aprender a dejarnos instruir por ti, por tu Santo Espíritu conforme a tu palabra, y poder vivir
en obediencia. Y como dice tu palabra, hijo mío, si me obedecieres, alegrarás mi corazón. Tu palabra dice que el hijo obediente alegra el corazón del padre, mas el hijo rebelde es dolor al corazón del padre y amargura al corazón de la madre. Padre, ten misericordia de todos nosotros y enséñanos a ser como Cristo. La gracia tuya esté sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.